al doctor Enrique Martínez, muchas gracias por estar aquí. A la doctora Ángela María Cabal y a todos y cada uno de ustedes, un fraternal abrazo y mi agradecimiento eterno por acompañarme en este momento tan especial. Voy a hacer algunos planteamientos, primero, si me lo permiten, sobre lo que yo pienso y mis preocupaciones frente a la sociedad y a lo que está viviendo el mundo de hoy. En primer lugar, mi gran preocupación es por la educación. Lamentablemente, la educación está perdiendo nivel porque se está masificando sin los recursos y la planeación necesaria. A nosotros se nos ha olvidado de dónde viene nuestra cultura, de dónde nace nuestra cultura. Si pensamos en los filósofos griegos, ellos fueron primero matemáticos que filósofos. Toda esa lógica que ellos nos inyectaron vía endovenosa, la estamos perdiendo y estamos abandonando el camino de la buena educación. Hay que partir de la ciencia madre, que para mí son las matemáticas, porque si hablamos de filosofía, la filosofía se tiene que basar en las matemáticas. Cuando uno lee y tiene algún nivel de conocimiento en matemáticas, la República de Platón, lo que ve es una ecuación matemática, lo que hizo Platón en ese libro. Después conocí al doctor Luciano Mora Rosejo, quien llevó a una ecuación matemática el capital de Marx. ¿Y qué significa para el hombre estudiar matemáticas? El desarrollo, y lo sabe muy bien el doctor Carlos Julio González como psicólogo y como psicoanalista, del hemisferio izquierdo, lo promueve, lo activa la enseñanza de las matemáticas y su relación con el hemisferio frontal y el hemisferio izquierdo. Es decir, vamos a crear unos hombres del futuro por lógica si les enseñamos matemáticas. A mí me preocupa mucho porque cuando uno habla con una persona, inmediatamente se da cuenta de su capacidad de análisis y la profundidad de su pensamiento cuando sabe o no sabe matemáticas. Hoy estamos en un serio peligro de una confrontación nuclear que podría acabar con la vida sobre la Tierra. Y yo me pregunto, ¿los líderes del mundo tienen esa formación para que sea la razón la que se impone, la lógica la que se impone y no el impulso? Donde se desprendan los hombres de los intereses individuales y piensen en la colectividad. Para eso necesitamos formar una nueva generación. Hoy hay un gran interés en eso y hay neuropsicólogos que están haciendo trabajos en donde le dan un juguete a un niño en una cuna y a otro le dan 2 juguetes y estudian el tiempo que observa el niño que tiene los 2 juguetes a cada uno de ellos y el que observa un solo juguete. Y desde ahí empieza a estudiarse el desarrollo del pensamiento. Sin una buena educación, nosotros no podemos esperar un buen futuro. Yo he dicho que un país sin ciencia es un país sin futuro, es un país dependiente, es un país que lo tiene que comprar todo y tiene que bajar el nivel que
masificación de la educación es un riesgo muy alto cuando se hace sin planeación y sin recursos. Esto es mi preocupación, y aprovechando que hay tres líderes aquí nacionales, yo quería decírselo a ustedes. Señores, esta es la forma como yo pienso. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Pero antes de pasar a nuestra obra, quiero referirme a ustedes que van a aspirar seguramente ya, Enrique por segunda vez a la presidencia de la República, y ustedes próximamente, que hagan unos programas de gobierno. Y que los programas de gobierno no sean simplemente unos manuales de buenas intenciones. Que los 3 o 4 proyectos principales, que son la columna vertebral de ese programa de gobierno, lo conviertan en un estudio de prefactibilidad técnica y económica, donde sepan ese programa cuánto cuesta, de dónde van a salir los recursos. Van a quitarle recursos a la educación, a la salud, a la seguridad, o van a crear impuestos, o la última opción, van a endeudar el país. Allá tenemos que llegar en el perfeccionamiento de la política. Y quiero recordar una frase de Sir Winston Churchill en este momento, cuando dijo: la democracia es el peor de los sistemas de gobierno. Lástima que no haya otro mejor. Dentro de ese juego de palabras de Churchill, ¿a qué se refería él? La democracia, el gran defecto que tiene es que el voto de una persona que no conoce las propuestas de un candidato vale igual al voto de esa persona que ha estudiado juiciosamente las propuestas de cada uno de los candidatos y ha decidido por quién votar. Entonces, ¿qué hace falta? Educación. Sin educación no podemos tener una buena democracia. Y perdónenme, señores, que lo diga aquí en el palacio de la democracia, hacer esta aseveración. En cuanto a lo que hemos hecho nosotros, es un trabajo de 50 años. En el segundo semestre de 1974, cuando yo cambié el propósito de mi vida y pensé que le podía servir mejor al mundo trabajando con bacterias para el suelo, ahí empezó ese trabajo. Lo hice en la Universidad Nacional desde el Centro de Investigaciones. Ahí empezamos porque encontré que las bacterias benéficas de los suelos las habíamos acabado por la trazabilidad química de los suelos. Las bacterias benéficas son las más sensibles y las que menos resisten trazabilidad química. En una conferencia que dicté para un grupo de especialistas me preguntaron si las bacterias nuestras secuestraban el nitrógeno. Y como era un especialista muy fuerte, le dije: señorita, el nitrógeno no es secuestrado por nadie porque es un elemento volátil. Y le voy a poner un ejemplo que no es para especialistas. Ustedes han visto el ejército de hombres que están poniéndole urea, para los mexicanos urea, al Amazonas. ¿Por qué hay árboles de más de 100 metros de altura y siempre están verdes? Porque ahí no hemos matado las bacterias nitrificantes que toman el 78 o 79% del nitrógeno, que es lo que nosotros respiramos. Nitrógeno. Lo meten al ciclo del nitrógeno y los árboles pueden tomar nitrógeno. ¿Qué hicimos nosotros? Tomar esas bacterias
y someterlas a un proceso de adaptación a la presencia de agroquímicos y hacerlas resistentes. Hoy tenemos 18 depósitos de cepas puras ante los bancos PCT, como lo mencionaron aquí. Tenemos 4 depósitos de consorcios para un total de 38 cepas y tenemos muchas más quimioresistentes que hemos llegado hasta el 630% de quimioresistencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que resisten 6.3 veces más concentración de agroquímicos y con una ventaja, han adquirido una condición quimio-organotrófa, es decir, que son capaces de romper las cadenas moleculares de algunos contaminantes químicos de los suelos. Esos depósitos, tenemos 5 patentes, 2 de ellas nacionales, una en Colombia, una en México y 3 patentes PCT de cubrimiento global, de las cuales ya hemos recibido 2 títulos de patente. Y son las únicas patentes que existen en el mundo hoy sobre quimioresistencia. Es más, esa palabra la incluimos nosotros en el diccionario científico. Gracias al apoyo de Paulina, que ha sido la gran estudiante, y perdónenme que me refiera a la familia que sé que no está dentro del protocolo, a mi hija Margarita María, bióloga con maestría en genética, a todos mis amigos, a mi hermano, a mi cuñada, a mi nieta que también trabaja con nosotros, todos han tenido que ver, y el equipo que ha trabajado con nosotros. Yo soy simplemente el que mueve la varita para que la orquesta suene. El mejoramiento de los suelos ha sido mi propósito de vida. Los suelos, si no tienen materia orgánica, si no hay carbono oxidable en los suelos, no hay vida microbiológica. Y aquí tenemos a un profesor de esa materia, que es el doctor Jorge Montenegro, a quien también le agradezco, por supuesto, acompañarme. Entonces, esa materia orgánica, nosotros pusimos el récord mundial de crecimiento de la materia orgánica y lo hicimos en la finca de Paso Ancho, en la vereda Rosso, municipio de Palmira, de propiedad de la familia Cabal, y aquí está Ángela María presente. Hemos logrado los mayores rendimientos. Los últimos informes que me ha pasado Raúl Amón, que trabaja, ingeniero que trabaja con nosotros en rendimiento de pago, pero lo hemos tenido también en aguacate. Recientemente a mi canal de YouTube subí una conferencia en donde los productores informaban cuáles eran los rendimientos, y lo hicieron con todo el rigor científico, no una simple observación. El otro problema grave del mundo es la crisis alimentaria. Cuando yo escribí un artículo para el Escribino, le di una declaración a un periodista que está aquí, del diario de Economía. Él consideró que yo estaba exagerando cuando se anunció que Rusia invadiría a Ucrania. Ucrania era uno de los más grandes productores de urea y se exportaba para acá. Y se producía con el gas ruso. Era fácil producir. Al cortar el suministro del gas ruso para Europa, pues obviamente nos íbamos a quedar sin fertilizantes. Y yo dije en ese momento que íbamos a duplicar la gente que está a punto de morir por inanición. Según Naciones Unidas, en ese momento eran 850 millones. Por fin, el periodista decidió
publicaron, y 4 meses más tarde, la señora Castro de Naciones Unidas, encargada para la seguridad alimentaria de América Latina, dijo que había pasado de 850 millones a 1.650 millones. Mi error tuvo una diferencia estadística en el cálculo, pero estuvimos, yo diría que muy cerca. Lo que nosotros hemos hecho es para llevarnos del suelo nace la vida. Nosotros necesitamos suelo, agua y obviamente la atmósfera de nitrógeno. El oxígeno en Ciudad de México en este momento hemos bajado al 12%, que es preocupante. Y producir alimentos, aumentar la producción de alimentos, porque las tierras están siendo desertificadas y cada vez, John Commerce, puedes leer los artículos de él y ver la preocupación por la desertificación de tierra. Hablar de 400 millones de hectáreas menos, hablar de la reducción de la población marina alrededor de un 25% en los últimos 30 años. ¿Qué está pasando? La Tierra como tal tiene una capacidad portante de 4.500 millones de habitantes y hoy somos 8.300. Estamos tomando recursos que la Tierra por sí misma no lo puede recuperar. Tenemos que ayudar, tenemos que ponerle carbón oxidable a los suelos, tenemos que ponerle vida, bacterias a los suelos y tenemos que aumentar la productividad por área para que podamos vivir, que según los demógrafos, la población del mundo se estabilizará en 10.000 millones de habitantes. Para lograr eso, tenemos que generar más conocimiento científico. Tenemos que buscar un acercamiento entre los científicos, que somos una comunidad olvidada, y aquí se ha hecho la excepción hoy, gracias a ustedes, honorables senadores, y la política. Entre la política y la empresa, y entre la política y la sociedad, que haya un mayor acercamiento y que se aprenda la gente a conservar los recursos, haciendo cosas elementales en la casa. Reducir los consumos de agua, utilizar el agua de la ducha para la lavadora, cosas elementales que si sumamos 8.300 millones de personas haciendo, el agua nos alcanzaría. Y el agua es el limitante de la agricultura. Los menonitas que estaban en Ciudad de México, cuando le cortaron el agua, se vinieron a los llanos orientales y a muchos otros lugares del mundo. Entonces, la situación es preocupante. El aporte de nuestro trabajo, si ustedes me lo permiten, discúlpenme por la inmodestia de nuestra obra, es trabajar para el bienestar y trabajar para que el agricultor esté bien, para que el consumidor esté bien y para que toda la sociedad a nivel global pueda consumir alimentos aptos para el consumo humano. Hoy no los tenemos. Y quiero finalizar diciéndoles una cosa. Ayer teníamos un recurso, hoy ya no lo tenemos. El tiempo, señores. Esto es fundamental. Hoy me iban a acompañar en representación de la Academia de Ciencias el doctor Eduardo Posada. Y ayer, lamentablemente, el mismo día murieron 2 primos hermanos de él. Doctor Posada ha sido un símbolo del desarrollo de la ciencia en Colombia. Ha motivado a los científicos
científicos para que sigamos luchando. Nos ha puesto la brújula. Es uno de los científicos más reconocidos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y yo creo que vale la pena escucharlo, apoyarlo y permitir que haya espacio para los científicos. Colombia, y lo digo con orgullo, es el país que más científicos tiene con relación a su población. Uno se encuentra con hombres en el mundo. Quiero mencionar a uno de ellos que yo creo que va a ser el primer Nobel colombiano. Es un hombre que acaba de desarrollar las prótesis con sensibilidad. Un ingeniero electrónico javeriano, el doctor Álvaro Ríos Poveda, que lamentablemente se nos fue para Japón, pero no importa. Él está trabajando para el mundo. Y es una persona que con frecuencia me llama porque cree que yo tengo alguna experiencia que a él le puede servir a pedirme algún consejo. Y allá está. Se le conoció cuando él donó 300 prótesis de miembros superiores para soldados ucranianos que las habían perdido. Saber con una prótesis qué temperatura tiene un cuerpo, qué presión se debe ejercer, no es cosa menor. Es un trabajo que tiene que ver, senador, con las neurociencias y que hay que conectar todos esos terminales nerviosos, esos conductores eléctricos, para hablarle también al senador Carlos